Esa risa aún resuena en mi memoria como un corte profundo, no de esos acogedores que nos envuelven como un abrazo, sino de esos que dejan marcas invisibles y dolorosas. Han pasado 11 años desde aquella noche en el elegante Sterling Oak de Phoenix, pero cada detalle sigue tan vívido en mi mente como si fuera ayer: las impecables servilletas blancas, el brillo del cristal que refleja la luz de las velas, la mirada en los ojos de mi prima Victoria cuando pronunció esas palabras que cambiaron todo para siempre. Solo tenía 18 años, acababa de terminar la escuela secundaria y todavía creía ingenuamente que la familia era sinónimo de apoyo incondicional. Mi hermana Bethany, 5 años mayor que yo, acababa de anunciar su compromiso con un hombre llamado Trevor y toda la familia se reunió para celebrar en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Llegué temprano, emocionada de ser parte de ese momento especial. Aunque nunca fuimos cercanos, ella era mi hermana y yo quería estar a su lado. La sala privada ya estaba llena cuando entré. Tíos lejanos que apenas reconocí estaban hablando con personas que nunca había visto antes. Mi mamá me vio desde el otro lado de la habitación y me saludó con la mano, pero estaba inmersa en una conversación con los padres de Trevor. Caminé hacia la larga mesa central, buscando un lugar para sentarme. Fue entonces cuando Victoria me bloqueó el paso. A mis 26 años, hija del hermano mayor de mi madre, siempre me trató como si fuera invisible o, peor aún, una molestia. Su mirada era una mezcla de diversión y desprecio cuando preguntó, en un tono lo suficientemente alto como para captar la atención de los demás: ¿a dónde crees que vas? Voy a sentarme, respondí confundido. ¿Hay alguna advertencia que lo prohíba? Ella se rió, un sonido estridente como el de un cristal roto. Esta mesa es para la familia, dijo, señalando las sillas vacías detrás de ella. Consigue asiento afuera. Me quedé helada, segura de haber oído mal. ¿De qué estás hablando? Soy de la familia. No exactamente, replicó ella, sonriendo aún más. Sabes muy bien a qué me refiero. Familia real. Las personas que importan. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Por todas partes las conversaciones continuaron, pero sentí ojos sobre mí. Algunos fingieron no oír, otros observaron con curiosidad avergonzada, esperando mi reacción. Mi cara ardía de vergüenza, pero no podía moverme. Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. Trevor apareció junto a Victoria y le puso una mano en el hombro. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Solo estaba explicando la disposición de los asientos, dijo Victoria, con falsa dulzura. Andrea estaba un poco confundida. Me miró y vi algo en su expresión que no pude definir. No fue ni compasión ni crueldad. Era indiferencia, como si yo fuera un problema que él no quería resolver. Tal vez será mejor que te sientes en otro lugar, dijo. Esta noche es especial para Bethany. No queremos ninguna incomodidad. El mensaje era claro: si había algún problema, sería culpa mía. No de Victoria, quien había creado la situación. Algo dentro de mí se rompió, algo que ya era frágil. Miré más allá de ellos, hacia la mesa donde Bethany estaba hablando con su futura suegra. Ella había oído todo. Lo sabía. Pero él no se dio vuelta. No me defendió. Continuó hablando como si yo no existiera. Salí del restaurante esa noche sin decir una palabra más. Solo lloré cuando llegué a mi auto, estacionado a 3 cuadras, porque había llegado demasiado temprano para conseguir un lugar. Me senté detrás del volante y dejé caer las lágrimas, calientes y llenas de una mezcla de ira, vergüenza y dolor por algo que nunca tuve, pero que siempre quise creer que existía. Después de ese episodio, todo cambió. Dejé de asistir a eventos familiares. Cuando mi madre preguntó por qué, le di vagas excusas sobre el trabajo o los estudios. Ella nunca insistió. Y me di cuenta de que probablemente sabía exactamente por qué me estaba alejando. Después de todo, ella estaba en esa habitación. Escuché a Victoria. Vi que Bethany me ignoraba. Y no hizo nada. Me lancé de cabeza a mis estudios. Siempre he tenido facilidad con los números y encontré refugio en la lógica de las matemáticas. Las variables podrían resolverse. Ecuaciones equilibradas. Siempre había una respuesta correcta y con esfuerzo, era posible encontrarla. Mis profesores notaron mi dedicación y cuando me gradué en finanzas,
recibí una oferta de una pequeña empresa de inversión en Phoenix. Era un puesto de nivel inicial, pero no me importaba. Tenía un plan. Durante los siguientes 11 años, construí algo desde cero. Trabajé más duro que nadie en la oficina. Asumí proyectos que otros evitaban. Aprendí todo lo que pude sobre gestión de carteras, análisis de riesgos y tendencias del mercado. Ella no solo era buena en eso. Fue excepcional. Tenía el don de ver patrones que pasaban desapercibidos y anticipar movimientos antes de que sucedieran. A los 25 años ya la habían ascendido 2 veces. A los 27 años dejé la empresa para abrir mi propia consultoría financiera. Era un riesgo, pero había ahorrado cada centavo y construido una red de clientes que confiaban en mi trabajo. El primer año fue difícil. Trabajaba en una oficina diminuta, casi del tamaño de un armario, y había noches en las que sobrevivía a base de fideos y café, porque lo había invertido todo en el negocio. Pero funcionó. Primero lentamente, luego más rápido de lo que me atrevía a soñar. Mi reputación creció. Me especialicé en ayudar a las pequeñas empresas a optimizar sus inversiones y pronto se corrió la voz de que yo era alguien en quien se podía confiar. Alguien que dio resultados. A los 29 años, mi empresa ya empleaba a 15 personas y gestionaba carteras por valor de millones. Rara vez pensaba en esa noche en Sterling Oak, o al menos eso es lo que me dije a mí mismo. La verdad era más compleja. El recuerdo quedó como una cicatriz que palpitaba en los días fríos. Había construido una vida exitosa, pero una parte de mí todavía estaba atrapada en ese momento, frente a Victoria, mientras ella se reía de mí. Me había probado a mí mismo, pero solo ante mí mismo. Aquellos que me habían descartado 11 años antes no tenían idea de en qué me había convertido. Mi madre me llamaba de vez en cuando, siempre con un tono forzado de alegría. Hablé de reuniones familiares a las que no estaba invitado. Mencionaba que Bethany y Trevor se habían mudado a una nueva casa en Scottsdale. Nunca me preguntó por qué mantenía la distancia y nunca le ofrecí explicaciones. Era más fácil para los dos fingir que todo estaba bien. Hasta que hace 3 meses sonó el teléfono. La voz de mi madre era diferente esta vez. Nervioso, casi arrepentido. Bethany quiere que vayas a su boda, dijo sin rodeos. Me quedé en silencio por un largo momento. ¿Su boda? Repetí. ¿Con Trevor? Sí, mi madre lo confirmó. Y su sonrisa era sencilla, casi sencilla, la clase de hombre que parecía haber nacido sabiendo cómo ocupar el espacio sin tener que forzarlo. Intercambió una mirada de complicidad con alguien en la primera fila antes de posicionarse bajo el arco de flores, con las manos entrelazadas frente a él, en una postura relajada pero atenta. Un suspiro colectivo recorrió a los invitados, como si a todos les hubieran ordenado admirarlo. Entonces la música cambió. Era una versión instrumental de algo clásico, algo que se suponía que debía sonar romántico pero que, para mí, tenía el peso de una cruel ironía. Las puertas se abrieron y allí estaba ella. Betania. No la chica que recordaba, la que lloró en el baño después de las peleas con Trevor, que dejó maquillaje manchado en sus pañuelos y juró que esta vez sería diferente. No. Esta Betania era otra persona. Su vestido era impecable, un ajuste perfecto, una tela que brillaba sutilmente bajo la luz del sol de la tarde, como si hubiera sido cosida con hilos de ambición. Su cabello, que antes siempre estaba recogido en moños descuidados, ahora caía en ondas cuidadosamente dispuestas sobre sus hombros. Estaba sonriendo, pero era una sonrisa calculada, de esas que se aprenden en cursos de etiqueta o años de práctica frente al espejo. Y sin embargo, cuando sus ojos recorrieron a la multitud, por una fracción de segundo, se detuvieron en mí. No hubo reconocimiento inmediato. Solo una vacilación, casi imperceptible, como si algo en su subconsciente le advirtiera, algo estaba fuera de lugar. Luego pisó la alfombra blanca, su brazo entrelazado con el de nuestro padre, quien, por cierto, parecía tan incómodo con su traje como yo me sentía en mi propia piel. Se la entregó a Julian con un apretón de manos formal, un beso en la mejilla que parecía más un saludo de negocios que un gesto de afecto. El oficiante empezó a hablar, pero apenas lo oí. Mis dedos agarraron la bolsa en mi regazo y mis uñas se clavaron discretamente en mi palma. No por nerviosismo. ¿Por ira? No. Era algo más profundo, más antiguo,
la necesidad de demostrar que ya no era la persona que habían dejado atrás. Cuando llegó el momento de los votos, Bethany miró a Julian con una intensidad que debería haber sido conmovedora. «Prometo ser tu compañera en todo», dijo con voz firme, casi ensayada. «En las decisiones, en los sueños, incluso en los silencios». Casi me reí. Silencios. Ella conocía bien este territorio. 11 años de silencios y ahora ella los convirtió en poesía. Julian respondió con palabras igualmente hermosas pero genéricas, el tipo de cosas que se leen en las costosas tarjetas de cumpleaños. Cuando deslizó el anillo en su dedo, el sol se reflejó en el oro, cegándome por un instante. Cerré los ojos y respiré profundamente. Fue entonces cuando sentí el peso de una mirada sobre mí. Victoria. Ella me estaba mirando con los labios ligeramente entreabiertos, como si hubiera visto un fantasma. No un fantasma cualquiera, de esos que acechan, que llevan consigo el olor de la vieja vergüenza. Sus dedos se apretaron alrededor de la copa de champán, sus nudillos blancos por la presión. No aparté la mirada. No sonrías. No fruncí el ceño. No le di la satisfacción de ninguna reacción. Simplemente mantuve ese contacto visual hasta que finalmente ella bajó los ojos, como si el peso de mi indiferencia fuera demasiado para soportar. El oficiante los declaró marido y mujer. Los invitados aplaudieron. Bethany besó a Julian y el sonido de su risa, ligera, casi musical, resonó por toda la terraza. Era la risa de alguien que había ganado. Que había reconstruido su vida sobre los escombros del último y ahora mostraba el resultado con orgullo. Pero mientras caminaban por el pasillo central, de la mano, me permití un pensamiento peligroso. Es posible que haya ganado esta ronda. Pero la guerra no ha terminado. Y por primera vez en años, no fue el pasado lo que me definió. Eso es lo que haría a continuación. Victoria pronunció mi nombre como si fuera una pieza de museo, algo que reconoció, pero que prefirió guardar detrás de una vitrina, intocable. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos, esa misma sonrisa que años atrás, había sido el cuchillo que cortaba sin dejar sangre. Andrea, repitió como si probara el peso de la palabra en su lengua. No pensé que vendrías. No fue una pregunta. Era una acusación disfrazada de curiosidad, de esas que solo hacen sin pestañear quienes se consideran superiores. No le devolví la sonrisa. No había necesidad de fingir. Tampoco pensé que todavía te importara, respondí en tono ligero, como si estuviéramos hablando del tiempo. Pero mis dedos se apretaron ligeramente alrededor de la copa de champán, la única traición a mi autocontrol. Ella se rió, un sonido breve, casi un chasquido de desdén. Siempre me importó, cariño. Simplemente no pierdo el tiempo en lo que no se puede arreglar. Ah, ahí estaba. La vieja Victoria. La reina de las metáforas cortantes, la maestra de transformar las heridas en lecciones que solo ella tenía derecho a dar. Ladeé la cabeza como si considerara sus palabras. Divertido. Pensé exactamente lo mismo de ti. Sus ojos se entrecerraron por una fracción de segundo. Cualquiera que conociera a Victoria como yo lo sabría, ese fue el momento en que decidió si destruirlo o simplemente ignorarlo. Hoy, al parecer, ella eligió jugar. Has cambiado, dijo finalmente como si esto fuera una sorpresa desagradable. Ya no es esa chica que lloraba en los baños de la universidad. No estuve de acuerdo, sin rodeos. Ahora soy la mujer que ríe mientras firma los papeles que compran la empresa de su marido. No fue un engaño. No tuve que mentir. ¿Y lo mejor de todo? Por primera vez en mi vida vi a Victoria retirarse. No físicamente, nunca perdería el rumbo, pero sus ojos parpadearon, rápidamente, como si hubiera iluminado algo que ella prefería mantener en las sombras. Estás bromeando, murmuró, pero la incertidumbre en su voz era deliciosa. Pregúntale a Julian, sugerí, con una sonrisa que esta vez era genuina. Le encanta hablar de inversiones. De hecho, creo que incluso mencionó algo sobre expandir su firma en el extranjero, con la ayuda de un socio estratégico. No necesitaba saber que aún no era oficial. No necesitaba saber que todavía estaba negociando los términos. Lo que importaba era lo que veía, una mujer que no solo había sobrevivido a lo que ella y Bethany habían hecho, sino que se había convertido en alguien que podía, con un solo movimiento,
desestabilizar el pequeño imperio de perfección que Victoria había construido. Por un segundo, ella guardó silencio. Luego, como siempre, recuperó el control. «Felicitaciones», dijo secamente. «Por fin aprendiste a morder». «No, Victoria», corregí bajando la voz para que solo ella pudiera oírme. «Aprendí a devorar». Y antes de que ella pudiera responder, me alejé dejándola allí, en medio de la pista de baile, con el sabor amargo de sus propias palabras en la boca. No miré atrás. Ya no se trataba de ella. Se trataba del siguiente paso. Y por primera vez tuve el control del tablero. Manos entrelazadas como si la respuesta estuviera escrita allí, en la piel que el tiempo había marcado con cicatrices invisibles. «Porque hoy te vi», murmuró finalmente levantando sus ojos hacia los míos. «No la chica que recordaba. No la persona que te hicieron ser. Tú». La palabra sonó como un veredicto. Como si, después de todos estos años, finalmente hubiera visto a través de la niebla de mentiras que Victoria y los demás habían tejido. Pero no fui ingenuo. Sabía que una despedida de soltera y una boda no borrarían una década de silencio. ¿Y qué viste exactamente?, pregunté sin amargura, solo curiosidad genuina. Porque por primera vez, yo también quería saberlo. Bethany dejó escapar un suspiro tembloroso, como si cargara con el peso de algo que debería haberse dicho hace mucho tiempo. Te vi ganar. No como ellos piensan, con dinero, con estatus, con una sonrisa falsa en el rostro. Ganaste porque te convertiste en alguien que ya no necesita demostrarle nada a nadie. Ni siquiera para mí. El aire se volvió denso entre nosotros. No fueron palabras vacías. No fueron excusas por obligación. Era la cruda verdad, la que duele porque rompe el caparazón que construimos para protegernos. Debería haberte defendido, continuó con la voz ligeramente quebrada. Cuando Victoria te humilló. Cuando Trevor se rió en tu cara. Cuando todos decidieron que tú eras el problema. Sabía que estaba mal, Andrea. Pero tenía miedo. Miedo a perder mi lugar, miedo a ser el próximo. Y allí en la penumbra de la sala casi vacía, con los últimos acordes de la canción agonizando en el aire, entendí algo que nunca me había permitido: Bethany también había sido víctima. No de la misma manera que yo, no con las mismas cicatrices, sino prisionero de ese mismo juego sucio donde solo sobrevivían los más crueles. Ya no eres esa chica, dijo como si leyera mis pensamientos. Y yo tampoco. Pero eso no cambia el pasado. Solo dame la oportunidad de disculparme ahora. En verdad. Miré sus manos todavía sostenidas en las mías. Porque los anillos en su dedo anular símbolos de una vida que había elegido, de anillos que tal vez eran algo más que metal y piedras. Acepto, dije, y fue extraño como las palabras salieron tan a la ligera, como si hubieran esperado años para ser dichas. Pero no para ti. Para mí. Porque guardar rencor es como coger una brasa con intención de tirársela a otro, al final el que se quema eres tú. Bethany sonrió, una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Y por primera vez en años, no vi la sombra de esa noche en ella. Solo vi a una mujer que, como yo, había sobrevivido. Gracias, susurró. No necesitaba decir por qué. Cuando ella se alejó, me quedé allí un momento más, observando a los últimos invitados despedirse y al personal apagando las luces. La sala, que horas antes había estado palpitando de risas y champán, ahora respiraba quietud, como si supiera que algo se había encerrado allí. Me fui sin mirar atrás. No por orgullo, no por venganza. Sino porque por una vez no había nada más que decir. El aire de la noche era fresco contra la piel, una promesa de nuevos comienzos. Y cuando me subí al auto, no llevé conmigo el peso de esos años. Solo tenía una certeza. Algunas batallas no se ganan gritando o dando puñetazos. A veces la victoria más dulce es simplemente dejarse llevar. Nuestras manos se unieron por un momento, no por casualidad, sino porque la vida nos había enseñado el camino más difícil. Crecí. Mi primer matrimonio se derrumbó como un castillo de naipes y conocí de primera mano el sabor amargo de ser juzgada y descartada por quienes juraron amarme. Trevor no era una buena persona, Andrea. Las palabras de Bethany resonaron entre nosotros, pesadas como el plomo. Al principio no lo vi, pero debería haberlo hecho.
Y la forma en que te trató esa noche, debería haber sido una señal de advertencia. Sentí un escalofrío de fría justicia recorrer mi espalda, mezclado con una profunda tristeza. Ella también había sufrido a su manera, atrapada en las mismas garras que me lastimaron a mí. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Pregunté y su voz revoloteó como una hoja en el viento. Muchas cosas, respondió ella mirándose las manos como si en ellas estuviera escrita la historia. Pero sobre todo me di cuenta de que él estaba controlando. Cruel. Me aisló de quienes me amaban, me hizo sentir pequeña. Un descanso. Cuando finalmente me fui, entendí lo que te había hecho. Se le quebró la voz y las lágrimas, las que había estado tratando de contener durante años, se desbordaron. Dejé que te trataran de la misma manera que él me trató a mí. Y no hice nada para detenerlo. No hubo excusas que borraran el pasado. No hubo palabras que pudieran curar la herida de una noche de hace 11 años. Pero allí, en esos segundos vulnerables, vi algo que no había visto en una década, mi hermana. No la chica que me engañó, no la mujer que guardó silencio, sino alguien que finalmente se miró en el espejo y no le gustó lo que vio. No espero que me perdones ahora, continuó, secándose la cara con el dorso de la mano. Pero necesito que sepas que lo siento. Y que quiero intentar hacer las cosas bien si me dejas. La miré. En verdad. No la versión idealizada que guardé en mi memoria, ni la traidora que cargué como un peso durante años, sino una mujer fracturada que intentaba volver a unir las piezas. No borró el pasado. Eso no deshizo el dolor de esa noche en Sterling Oak. Pero fue un comienzo. Fue algo. Agradezco la disculpa, dijo, midiendo cada sílaba. Pero llevará tiempo. Construí una vida sin ti. Sin ninguno de ellos. Y era verdad. Mis muros eran altos, mis límites eran innegociables. No sé cómo encajas en esto ahora. Bethany asintió como si ya hubiera esperado esa respuesta. Entiendo. Solo quería que supieras, la puerta está abierta. Cuando estés listo. Antes de que pudiera responder, Julian apareció a su lado, con el brazo alrededor de su cintura con una indiferencia que hablaba de complicidad. ¿Todo está bien?, preguntó, sus ojos saltando entre nosotros con genuina preocupación. Todo, respondió Bethany, sonriéndole de una manera que me recordó cómo el amor, cuando es verdadero, puede ser un refugio. Julian se volvió hacia mí y había algo en su mirada, una comprensión que iba más allá de las palabras. ¿La conoces?, preguntó inclinando su cabeza hacia Victoria, quien reía con un grupo de invitados al otro lado de la habitación, sin darse cuenta del terremoto que su presencia todavía causaba en mí. Seguí su gesto. Allí estaba ella, impecable e intocable, la misma máscara de perfección que llevaba hace una década. Más de lo que imaginas, respondí en voz baja. La sonrisa de Julian se amplió, casi depredadora. Excelente. Porque tengo la sensación de que se sorprenderá mucho cuando le diga a quien acabo de contratar como mi nuevo asesor financiero. Las piezas encajaron en su lugar. Julián lo sabía. Bethany le había contado todo. Y esa oferta no fue solo profesional, fue una declaración. Una manera de decirle a Victoria, a todos los que me subestimaban, que ya no era la chica que lloraba en el baño de Sterling Oak. Que había transformado ese dolor en algo indestructible. Me encantará trabajar contigo, dijo, estrechándole la mano con firmeza. Cuando salí de la recepción rumbo a mi auto, el aire de la noche parecía más ligero, como si el peso de esa maldita noche finalmente hubiera cambiado. No había desaparecido, las cicatrices nunca desaparecen por completo, pero ahora era un recordatorio, no un grillete. Bethany había reconocido su participación en la historia. Julian me había ofrecido la oportunidad de demostrar mi valía no mediante la caridad sino mediante el mérito. Y yo, me había enfrentado a mis fantasmas sin desmoronarme. El camino a casa fue silencioso, interrumpido únicamente por el parpadeo de las luces de la ciudad reflejadas en el cristal. Pensé en aquella chica de 18 años que había salido del restaurante convencida de que no merecía nada. ¿Cuántas cosas le diría si pudiera retroceder en el tiempo? Que quienes lo rechazaron no definieron su valor. Que construiría un imperio sobre las ruinas de quienes dudaban de ella. Que sobreviviría y florecería de maneras que nunca soñé. Pero no puedes volver atrás.
Solo puedes avanzar, llevando las lecciones como una armadura y las cicatrices como mapas. Y cuando estacioné y apagué el motor, supe que era suficiente. Me había enfrentado a mi pasado. Enfrentado a quien me lastimó. Y salió del otro lado no solo de una pieza, sino más fuerte. A la mañana siguiente llegó a mi bandeja de entrada un correo electrónico de Julian. Breve, profesional y con tiempo para discutir las necesidades financieras de su empresa. Respondí de inmediato confirmando la reunión y adjuntando el formulario estándar para nuevos clientes. Cuando hice clic en enviar, una calidez de comprensión se apoderó de mí. Estaba sucediendo. Trabajaría con el marido de mi hermana y al hacerlo, demostraría de una vez por todas que la chica que descartaron ya no existía. Durante las siguientes semanas, nuestras reuniones revelaron una empresa mucho más grande de lo que imaginaba, proyectos en múltiples fases, flujos de efectivo desorganizados, una estrategia financiera que rayaba el caos. Me sumergí en los números como alguien que desentraña un misterio, analizando los retornos, reduciendo el desperdicio, tejiendo un plan que transformaría el caos en orden. Julian era el cliente ideal, cuestionaba inteligentemente, confiaba en mi experiencia y, entre una hoja de cálculo y otra, hablaba de la boda, de cómo Bethany lo había cambiado, de cómo admiraba lo que yo había construido por mi cuenta. Ahora habla de ti todo el tiempo, dijo en una de nuestras reuniones, tamborileando los dedos sobre la mesa. ¿Te sientes horrible por lo que pasó entre ustedes? Se disculpó, respondí simplemente. Eso significa mucho. Bueno, asintió, sus ojos brillaban con algo que parecía orgullo. Porque es sincero. Y para ser honesto, me alegro de que seas parte de nuestras vidas. Bethany necesita una familia en la que pueda confiar. La familia. La palabra resonó dentro de mí, llena de espinas y posibilidades. Fue complicado. Doloroso. Pero por primera vez en años, eso no me hizo retroceder. Quizás estaba listo para darle un nuevo significado. Un mes después de la boda, Julián me llamó con un nuevo tono de voz. Acabo de hablar por teléfono con Victoria, dije, y pude escuchar la diversión apenas disimulada. Estaba preguntando por mi nuevo asesor financiero. Cuando dije que eras tú, ella guardó silencio durante unos 30 segundos. Sonreí, imaginando la máscara de Victoria rompiéndose por primera vez. ¿Qué dijo ella? No mucho, admitió Julián, riendo. Intentó ocultarlo, pero se notaba que estaba conmocionada. Creo que finalmente lo ha asimilado, ya no eres la persona que ella te recuerda. Bueno, dije, y era la pura verdad. El verdadero punto de inflexión llegó 2 meses después. Julián estaba preparando una presentación para posibles inversores y me pidió que lo acompañara. El evento fue en un centro de convenciones de lujo en Phoenix, y cuando llegué, la sala estaba llena de hombres y mujeres con trajes impecables, todos ansiosos por las oportunidades que ofrecía su compañía. Lo que no me esperaba era ver a Victoria en primera fila, junto a su marido, ambos vestidos como si hubieran salido de una revista de estilo. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido de una genuina confusión. ¿Qué estás haciendo aquí? Su expresión parecía gritar. ¿Por qué subes al escenario con Julian? Comenzó la presentación con la confianza de quien sabe que tiene el control. Luego se volvió hacia mí. Me gustaría que conociera al responsable de reestructurar nuestra cartera de inversiones. Hizo una pausa dramática. Andrea Carter. El mejor en lo que hago. Y no fue casualidad que Julián me eligiera. Fue porque, a diferencia de ti, no necesito atajos, mentiras o manipulaciones para ganar mi lugar. Yo lo construí. Pieza por pieza. Con competencia, ética y trabajo que habla por sí solo. Entrecerró los ojos como si intentara descifrar si se trataba de una provocación o de una verdad incómoda. Pero ya no había lugar a dudas. Ya no había espacios para que ella distorsionara la realidad, como siempre lo había hecho. Ya no era la chica insegura que había dejado atrás esa noche en Sterling Oak. Yo era la mujer frente a él, segura de sí misma, exitosa y sobre todo, libre. ¿Crees que todo esto es algún tipo de venganza? Susurró como si la idea la persiguiera. ¿Que estaría aquí, después de todos estos años, solo para demostrarte algo? Sonreí, no con amargura, pero sí con una tranquilidad que me sorprendió.
Victoria, siempre pensaste que el mundo giraba a tu alrededor. Que todo lo que los demás hicieron, o no hicieron, fue una reacción a su existencia. Hice una pausa, dejando que las palabras asimilaran. Pero la verdad es que no he pensado en ti ni una sola vez en los últimos 5 años. No hasta hoy. No hasta que apareciste aquí, tratando de encontrar un motivo oculto donde solo hay una vida que elegí vivir. Sin ti. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. No con violencia, sino con una verdad que no podía refutar. Porque en el fondo Victoria siempre supo que su importancia era una ilusión que solo ella alimentaba. Y ahora por primera vez, lo vio reflejado en los ojos de alguien que ya no le tenía miedo. Has cambiado, murmuró, más para sí misma que para mí. No. Corregí suavemente. Me encontré a mí mismo. Y fue en ese momento que me di cuenta, no se trataba de ella. Nunca lo había sido. Se trataba de la niña que era, que merecía justicia, y de la mujer en la que me convertí, que merecía paz. Victoria podría seguir buscando defectos, buscando motivaciones oscuras, luchando con la idea de que cualquiera puede superar sus propias sombras sin necesidad de derribarlas en el proceso. Pero eso ya no me pertenecía. Cuando regresé a la sala, Julian me dirigió una mirada inquisitiva. ¿Estaba todo bien? Lo saludé discretamente y él entendió. No necesitaba palabras. Porque por primera vez en años no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni a él, ni a Bethany, ni a mí misma. La noche continuó llena de risas e historias que poco a poco fueron tejiendo los hilos de una familia que nunca tuve la oportunidad de tener. Mi madre me llevó aparte más tarde, sus ojos brillaban con un orgullo que no había visto desde que era niña. Eres increíble, Andrea, dijo con la voz entrecortada. Debería haberlo dicho hace mucho tiempo. Apreté su mano, sintiendo el peso de esos años de silencio disolverse en el aire. ¿Lo estás diciendo ahora? Eso es lo que importa. Y cuando Bethany se acercó y me abrazó fuerte, supe que finalmente estábamos en el camino correcto. No porque el pasado hubiera sido borrado, sino porque, por primera vez, elegimos escribirlo de manera diferente. La venganza que había imaginado durante tanto tiempo no fue un golpe, ni una humillación, ni siquiera un triunfo sobre Victoria. Eso era todo, una mesa llena, un futuro abierto y la certeza de que por primera vez, pertenecía a algún lugar no por tolerancia, sino por elección. Y nada, ni siquiera el resentimiento de Victoria, podría quitármelo. No se trataba de ser buena en lo que hacía porque los había manipulado para que lo hicieran. Como si necesitara trucos para conquistar lo que ya era mío por méritos. La voz de Victoria cortó el aire como una espada oxidada, llena de la misma amargura de siempre. Desapareces durante 11 años y de repente apareces en la boda de Bethany como si nada hubiera pasado. ¿Son mejores amigos ahora? Es demasiado sospechoso. Su tono era veneno destilado, cada sílaba calculada para herir. Pero algo dentro de mí, algo que ella nunca podría alcanzar, se rompió. No con dolor, sino con claridad helada. Durante años, Victoria, dejé que tus palabras me definieran. Dejé que su crueldad esculpiera mi propia imagen como si fuera arcilla blanda en sus manos. Pero eso se acabó. Mi voz no tembló. No había odio en ella, solo una certeza inquebrantable. ¿Sabes algo? No me importa lo que creas. No me importa si crees que tengo motivos ocultos o que estoy usando a Bethany. Porque la verdad es simple, nunca importaste. Nunca en absoluto. Una risa seca escapó de mis labios. Era solo una voz cruel en un momento en que yo era frágil. Nada más allá de eso. Le ardían los ojos y tenía las mejillas enrojecidas de furia. ¿Crees que eres mejor que yo, no? La pregunta era una trampa, pero no caí en ella. No. La respuesta fue sincera, casi tranquila. Solo sé que soy mejor que la persona que intentaste convencerme de que era. Antes de que pudiera replicar, se abrió la puerta de la cocina. Julian entró oliendo la tensión en el aire como un olor a quemado. ¿Todo bien aquí? Su mirada rebotó entre nosotros cautelosa. Todo genial. Me volví hacia él, dejando atrás a Victoria como un fantasma que finalmente pierde su fuerza. Solo necesitaba un poco de aire. Salí al porche trasero, donde el desierto nocturno recibió mi respiración agitada.
El aire fresco calmó los acelerados latidos de mi corazón, pero no fue el alivio lo que me sorprendió, fue la ligereza. Ese enfrentamiento no fue una batalla perdida, fue una victoria que ni siquiera sabía que necesitaba. Julián apareció a mi lado minutos después, apoyado en la barandilla a mi lado. ¿Victoria te está dando problemas? Su voz era baja, pero no había piedad en ella. Hubo comprensión. Ella lo intentó. Sonreí, mirando las estrellas que comenzaban a puntear el cielo. Pero ya no importa. Él asintió con los ojos fijos en la oscura extensión frente a nosotros. ¿Sabes? Bethany me contó lo que pasó esa noche. En Sterling Oak. Tu descanso estaba cargado. Ella cargó con esta culpa durante años. Ella ya se disculpó. Y eso había sido suficiente. Bien. Julian se volvió hacia mí y había una sinceridad en sus ojos que me hizo contener las lágrimas. Porque mereces más de lo que te dieron. Y quiero que sepas una cosa, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. En esta familia, no te valoran por lo que puedes hacer por nosotros, sino por lo que eres. Me golpeó como una ola. No fueron un elogio vacío, fue una reparación. Uno que ni siquiera sabía que necesitaba. Gracias, murmuré y las lágrimas, esta vez, no pudieron contenerse. Nos quedamos allí en silencio cómplices, mientras el desierto era testigo de algo que nunca pensé que tendría, un lugar al que pertenecía. Bethany nos encontró poco después entrelazando su brazo con el mío. ¿Estás bien? Su voz era suave, pero no quebradiza. Soy. Y por primera vez en mucho tiempo, no era mentira. Las semanas posteriores al Día de Acción de Gracias fueron como un suspiro después de una tormenta demasiado larga. Victoria dejó de aparecer en las reuniones familiares, y aunque mi madre me contó, entre suspiros, su disgusto por mi intrusión, sus palabras ya no tuvieron peso. Había tomado una decisión, prefería el resentimiento a la reconciliación. ¿Y yo? La dejé ir. No con ira, sino con la tranquila indiferencia de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Mis conversaciones con Betania, sin embargo, se profundizaron como raíces en tierra fértil. Hablamos del pasado sin miedo, de las heridas de la infancia, de los arrepentimientos, de los sueños que habíamos enterrado y que ahora estábamos desenterrando juntos. Me presentó a sus amigas y yo, que durante tanto tiempo había medido mi valor mediante contratos y hojas de cálculo, me encontré rodeada de risas sin cláusulas ni plazos. Fue extraño. Fue hermoso. Fue como aprender a respirar de nuevo. Mientras tanto, Williams Company floreció gracias a la estrategia que habíamos implementado. En 6 meses cerramos el financiamiento de 3 proyectos importantes y mi nombre comenzó a circular en los pasillos del mundo empresarial de Phoenix no como un sobreviviente, sino como una fuerza. Contraté más empleados, me mudé a una oficina más grande y por primera vez, el ocupado de mi calendario no fue una carga, sino un propósito. Hasta que 8 meses después de la boda, Bethany me invitó a cenar. Solo nosotros 3. Sin la presión de los familiares, sin la máscara de los compromisos profesionales. Mientras disfrutábamos de la pasta y el vino en su mesa, sentí algo que no tenía nombre, hasta que me di cuenta de que era paz. He estado pensando mucho, dijo Bethany, dejando el tenedor. Sobre esa noche. Sobre lo que te dijo Victoria. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes. No hay necesidad de hablar de eso. Deseo. Su voz no dejó lugar a objeciones. Porque quiero que sepas que te veo ahora. Veo todo lo que has logrado y siento un orgullo que no cabe dentro de mí. Ella vaciló y tragó saliva. Pero más que eso, veo la persona que siempre fuiste. Elegante. Fuerte. Resiliente. Una lágrima corrió por su rostro. Lamento que me haya tomado tanto tiempo para ver esto. Julian extendió su mano sobre la mesa y estrechó la de ella antes de volverse hacia mí. Ambos lo sentimos. Su voz era profunda, llena de una sinceridad que dolía, era tan pura. Merecías más de lo que te dieron. No podemos cambiar el pasado, pero podemos asegurarnos de que el futuro sea diferente. Las lágrimas brotaron sin permiso y esta vez no las sequé. Gracias, logré decir con un nudo en la garganta. Es por eso.
Pasamos el resto de la noche entre risas y recuerdos, planeando cosas que antes parecían imposibles. Cuando me despedí, me llevé algo que no tenía nombre hasta que entendí que era libertad. El peso del Sterling Oak todavía estaba ahí, pero ya no me definía. Me enfrenté a mis fantasmas, miré a los ojos de quienes me lastimaron y salí del otro lado de una sola pieza. En el auto, mientras las calles de Phoenix pasaban silenciosas frente a la ventana, pensé en la chica de 18 años que había salido de ese restaurante con el corazón hecho jirones. Qué pequeña se sentía. Qué desechable. Y cómo desearía poder retroceder en el tiempo, tomar tu rostro entre mis manos y decir, eres suficiente. Un día la mirarán no con lástima, sino con admiración. ¿Y tú? Construirás un imperio con las cenizas de lo que intentaron quemar en ti. Pero no pude regresar. Solo podía seguir adelante y eso era exactamente lo que había hecho. La venganza que alguna vez había imaginado no llegó con gritos ni con nadie cayendo. Llegó silenciosamente. Llegó en el respeto que ahora me miraba a los ojos, en los contratos que firmaba con mi propia pluma, en la mesa donde mi lugar ya no era una concesión, sino un derecho. Llegó con la certeza de que mientras Victoria había construido su vida sobre arena, crueldad, apariencias, ilusión de superioridad, yo había construido la mía sobre algo mucho más sólido, la verdad de quién era. Y cuando meses después me enteré de su divorcio, de sus deudas ocultas, del declive social que la había dejado al margen del mismo círculo que una vez la idolatraba, no sentí ningún triunfo. No sentí pena. Sentí nada. Porque la justicia no era mía. Era suyo cosechar lo que había sembrado. En cuanto a mí, continué construyendo. Mi empresa creció. Mis amistades, mi familia, se fortalecieron. Y cada vez que entraba a una habitación donde antes me habían ignorado, no necesitaba decir nada. Mi silencio habló por mí. Yo gané. Y no para derribar a nadie, sino para levantarse solo. Encontré a mi madre nuevamente de una manera que nunca imaginé posible. No era un vínculo perfecto, nunca lo sería, pero era más sincero, más fuerte que cualquier cosa que hubiéramos tenido antes. Cuando recordé esa noche de hace 11 años, entendí que las palabras de Victoria, aunque me destrozaron, fueron el mejor veneno que jamás tomé. Porque me envenenaron con una verdad dolorosa, pero también me inmunizaron contra la debilidad de definirme por los demás. 11 años después, ya no era la chica que ella intentaba reducir a una etiqueta. Yo era la prueba de que el fuego que ella encendió en mí no ardía, sino que se encendía. Cada paso, cada caída, cada victoria lograda con mis propias manos me reveló una fuerza que ni siquiera sabía que existía. El camino fue largo, accidentado y lleno de cicatrices. Pero valió la pena cada segundo. Porque la mejor venganza es no ver al otro desmoronarse. Es construir un imperio tan sólido, una vida tan plena, que las voces mezquinas se pierden en el eco de su propio vacío. Y eso es exactamente lo que hice. No para demostrarle nada a nadie, sino para demostrarme a mí misma que al final, la única opinión que importa es la de la mujer que se mira en el espejo y finalmente reconoce quién siempre fue.